contenida en este documento representa un valioso instrumento de diagnóstico que nos permite evaluar nuestra gestión gubernamental en materia de respeto a los derechos humanos, tomando como base los parámetros internacionales aplicados por expertos que conforman el grupo de trabajo, quienes han venido recogiendo a través de su experiencia información de diversos países, lo que sin duda nos contribuye a ampliar la visión en el Estado sobre la problemática abordada, permitiendo a la vez establecer estrategias más objetivas. No se nos debe olvidar que este capítulo, el de los desaparecidos forzados o involuntarios, es un capítulo que se sigue escribiendo con letras de sangre, de pesar, de duelos inconclusos, de acciones gubernamentales no cumplidas. En ese sentido, el gobierno del Estado asume de manera firme un compromiso en materia de derechos humanos, privilegiando acciones enfocadas en esta materia. E inclusive, cabe mencionar que nuestro documento rector, como lo es el Plan Estatal de Desarrollo, contempla un apartado específico en materia de derechos humanos, puesto que somos conscientes que toda sociedad tiene la preservación de los derechos humanos su más fiel aliado. Parecería que en México no se tiene la voluntad o se es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas. No escapa de nuestra atención que la información contenida en el informe nos permite constatar que en el caso del Estado de Chihuahua formamos parte del grupo de las 8 entidades federativas que cuentan con una tipificación autónoma, es decir, que contamos tipificado el delito de desaparición forzada en nuestra legislación penal, específicamente en su artículo 165. Como todos ustedes saben, mi familia fue víctima de desaparición forzada a manos del ejército. Es mi hermana Nitza, mi primo José Ángel, mi prima Rosilene Alvarado. Ellos fueron víctimas de desaparición el 29 de diciembre del 2009. Al día siguiente, inmediatamente la familia, como yo creo que todos los familiares de víctimas que estamos aquí, acudimos a las autoridades, hicimos todas las denuncias correspondientes. Creo yo que no faltó nada por hacer, pero sin embargo fue muy rápido. A los 9 días, a los 10 días de desaparecida mi familia, el 9 de enero del 2010, pude darme cuenta cómo no existía justicia, cómo en vez de investigar, de buscar a mi familia, nos investigaban a nosotros mismos. No hay justicia. Yo dejé de creer en las autoridades. Al principio sí creía, ahorita yo no puedo decir lo mismo. En mi caso hemos sido víctimas de hostigamiento, hemos abandonado el estado de Chihuahua porque el gobierno ni siquiera ha sido capaz de brindar la seguridad a la familia, mucho menos va a ser la justicia. Asimismo, se destaca en el informe que el estado de Chihuahua es la única entidad que cuenta con una ley reglamentaria que establece una base de datos de información genética, en este caso, la ley reguladora de bases de datos genéticos para el estado de Chihuahua. No puedo pasar por alto el desprecio del fiscal general cuando nos acusa de inventar desapariciones forzadas para exhibir al estado de Chihuahua. La campaña de calumnia del gobernador Duarte, pero aquí están las familias que son la realidad de un Chihuahua que se muere en medio de la violencia. Aquí están estas madres de familia que nada tienen que celebrar este 10 de mayo. En este mismo sentido, en el informe de nuestro estado se cuenta con el protocolo ALPA para la reacción y coordinación de las autoridades de los 3 niveles en los casos de mujeres y niñas desaparecidas. Por otra parte, y en el apartado relativo a la situación en particular de vulnerabilidad, cabe destacar que en el estado de Chihuahua presenta importantes avances en este rubro, tales como a título de ejemplo podemos mencionar que aún y cuando ya nos adherimos al Mecanismo Nacional para la Protección de Periodistas, fuimos el primer estado de la República en establecer y operar su propio protocolo estatal de protección a periodistas. Aquí es menester reconocer y destacar la invaluable participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí representada por el maestro Rendares, que sin él no hubiéramos podido avanzar en este rubro. En este informe, desde luego, si bien hay reconocimiento de aciertos,
hay observaciones importantes que se traducen en recomendaciones. En este sentido, terminaría señalando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lo que va del 2007 a la fecha, ha documentado 92 casos de desaparición de personas. Con base en estas consideraciones, estamos en posibilidades de reiterar nuestro compromiso permanente e indeclinable con el respeto a los derechos humanos de nuestros gobernados. Es por ello que estamos y seguiremos atentos a las conclusiones y recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, conscientes que a través de esta información contaremos con mayores elementos para perfeccionar nuestro trabajo día con día. Muchas gracias. Y reiterar y denunciar la campaña de desprestigio del gobernador Duarte en contra de las organizaciones. Quería que ustedes escucharan, el representante de la alta comisionada. La otra es que tenemos un nuevo campo algodonero, lo que hizo la señora. Hay algunas madres de familia que no han recibido los restos porque hay falta de confiabilidad en la fiscalía. Entonces hay una petición de que se pudiera, con la intervención de ustedes, contactar el equipo argentino de antropólogas forenses para que hicieran un ADN con independencia del gobierno de Chihuahua, para que ellas puedan tener esta tranquilidad que tanto necesitan y que además es una deuda. Gracias. Bueno, perdón, la tercera, perdón. El representante de Chihuahua y han hecho alusión de que se está tipificado el delito de desaparición forzada, y efectivamente, Chihuahua tiene una de las mejores leyes a nivel nacional. El problema no es las leyes que tenemos, sino el problema es el comportamiento de los operadores del sistema de justicia. Si ustedes ven en las estadísticas cuántos casos de desaparición forzada están siendo investigados, cómo esos delitos, van a encontrar que no. Aquí están al menos todos estos casos de desaparición forzada, solamente en la PGR no los aceptaron. En el estado de Chihuahua continúan estando en la unidad de personas desaparecidas y ausentes, en donde ni siquiera son delitos. ¿Ese es el compromiso del gobierno de Duarte? Me parece que no. Gracias. ¿Por qué no empezar a construir la sociedad de ustedes una calificación, pero de la deuda humana de los gobiernos estatales y nacionales? Es decir, por ejemplo, si tienes desapariciones forzadas impunes, si no has resuelto los casos de feminicidios, etcétera, etcétera, vas a tener una calificación. ¿Por qué no hacer un esfuerzo conjunto, organismos internacionales como ustedes, organizaciones sociales, para darle valor a esta calificación? Para que los gobiernos sepan que más importante que la deuda que puedan tener con el Banco Mundial o el Fondo Monetario, es la deuda que tienen con su población, la deuda que tienen con su gente, de no haber investigado, de no haber hecho justicia. ¿Valdrá la pena? ¿Cuántos cuerpos estarán allí? Y los familiares aquí están esperando. ¿Por qué? Porque yo estuve sentada en la mesa y me dijeron, sí, no, señor, ya está negativo, en todas las zonas está negativo, no se encuentra parte. Había una credencial, Felipe de Jesús Espinosa Gutiérrez, es el nombre de la persona que sepultaron, se sabe el viernes. Entonces, sí estoy más que molesta, estoy muy triste. Yo ya no sé qué decirles a las familias, si es esperanzador o no, si le seguimos por el camino del diálogo o finalmente hemos sido burla, una vez más, de la autoridad actual. ¿Cómo romper el cerco realmente de este dolor que es mucho y que no cabe en el corazón de muchos familiares, de muchos mexicanos? Yo creo que no debemos salir satisfechos para que esto se quede aquí en el recinto. Mucho se dijo y hay un papel muy grave de las autoridades, pero también hay un papel muy comprometido de la gente que ha sufrido el dolor y de lo que los queremos acompañar. El 2 de octubre de 1969 nos aprestábamos los estudiantes a conmemorar
la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, y ese día fue desaparecido de manera forzada el profesor Antonio Becerra Gaitán. Esa desaparición fue presentada como un hecho de su vida personal, como una decisión voluntaria por el gobernador de aquel entonces, Óscar Flores Sánchez. La realidad es que al profesor Antonio Becerra lo secuestraban porque representaba un liderazgo político muy importante en esta región del país. Era secretario general del Partido Comunista aquí en Chihuahua, y cuando ya tuvimos la información de su desaparición, primero hubo una manifestación bajo la lluvia de 30 o 40 estudiantes que se trasladaron al gobierno del estado. Después fue la Escuela de Derecho, después fue toda la universidad, la Normal, el Tecnológico, y en menos de 10 días, con una enorme manifestación de solidaridad justamente enfrente de este edificio donde nos encontramos, logramos aquel año, en menos de 10 días, en la época de Díaz Ordaz, de Óscar Flores, logramos que el profesor regresara a su ciudad, se reincorporara a sus actividades como docente en la universidad, en la Normal. Había estado en el campo militar número 1, había sido torturado, había sido desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad. Esa solidaridad enorme que en Chihuahua tuvimos a lo largo de esos años 68, 69, 70, 71, apareció sofocada posteriormente por una represión muy grande a la universidad centralmente, y ya derivado en una situación en la que la falta de solidaridad, el exclusivismo, la facciosidad, el exclusivismo en cuanto a la absorción de las causas para una sola expresión política, y la corrupción también se han abatido para que efectivamente este tipo de luchas estén muy minadas aquí en Chihuahua. Quiero decir que no siempre ha sido así. Lamentablemente ahora tenemos una situación y un reto a superar en cuanto a solidaridad humana con estas causas y muchas otras que se han dado por las espaldas de la sociedad frente a la justicia que se reclama de manera, al parecer, muy pequeña en cuanto al esfuerzo. Gracias.